Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La escena se desarrolló en un ambiente cargado de emoción, con un silencio que parecía envolver cada rincón. Cuando Nevin pronunció esas 3 palabras, la tensión acumulada se transformó en un eco que nadie esperaba. No fue un grito ni un murmullo. Fue una declaración serena, que llevaba consigo el peso de todo lo no dicho. El público presente quedó paralizado, intentando descifrar si aquello era un cierre o un nuevo inicio. Lo que quedó claro es que, tras esas palabras, nada sería igual. Y en esa calma posterior, la sensación de un capítulo que llegaba a su fin se hizo inevitable. La frase, "lo siento mucho", no parecía referirse a un único episodio, sino a una vida entera marcada por decisiones y consecuencias. Nevin no necesitó extenderse, porque en esas 3 palabras cabía una historia completa. Era como si cada error, cada distancia y cada desencuentro se resumiera en ese instante. Quienes la escucharon, percibieron que no hablaba solo para alguien, sino para todos los que habían formado parte de su trayecto. Esa ambigüedad convirtió el momento en algo aún más poderoso. Fue, en definitiva, una confesión envuelta en sencillez. El tono con el que lo dijo transmitía una mezcla de arrepentimiento y aceptación. No había rencor, tampoco excusas, solo un reconocimiento de lo que ya no podía cambiarse. Para muchos, fue un gesto de valentía enfrentar de esa manera el final de un camino. Porque pedir perdón, aunque breve, significa abrir el corazón y mostrarse vulnerable. Y esa vulnerabilidad fue lo que hizo que cada sílaba resonara como una verdad indiscutible. No había artificio, solo la esencia de alguien despidiéndose de su propio pasado. Algunos testigos señalaron que lo que más impactó fue la serenidad en sus ojos. No había lágrimas desbordadas ni gestos dramáticos, solo una calma extraña. Esa calma dio la impresión de que había encontrado la paz que durante tanto tiempo le había sido esquiva. En ese gesto, muchos vieron la última oportunidad de reconciliación con ella misma. Fue un acto de despedida que trascendió las palabras, porque lo no dicho pesaba tanto como lo que sí se escuchó. Esa mezcla de silencio y confesión dejó una huella imborrable. El eco de esas palabras se extendió más allá de aquel instante. Conversaciones comenzaron a multiplicarse, todos intentando interpretar qué quiso decir realmente. Para algunos, se trataba de un arrepentimiento dirigido hacia una sola persona. Para otros, era una disculpa general a todos los que alguna vez se vieron afectados por sus decisiones. Sin importar la interpretación, el impacto fue innegable. Nadie salió de aquel momento sin llevarse consigo una reflexión personal. Paulson. Ese fue el verdadero poder de su declaración. En un contexto donde siempre se esperaban explicaciones largas o justificaciones, su brevedad sorprendió. Demostró que a veces, lo más sencillo puede ser lo más contundente. Nevin no necesitó elaborar discursos ni rodearse de gestos teatrales. Bastó con la sinceridad de 3 palabras para que el mundo se detuviera por un instante. Esa es la fuerza de lo auténtico, no requiere adornos para conmover. Y en esa autenticidad radicó el verdadero valor de su mensaje. El silencio posterior fue tan fuerte como sus palabras. Nadie se atrevió a interrumpir lo que parecía un instante sagrado. No. Cada quien lo vivió a su manera, algunos con lágrimas contenidas, otros con miradas perdidas. Pero todos coincidieron en que estaban presenciando un momento irrepetible. Fue como si el tiempo se detuviera, dando espacio solo a la reflexión. Un instante tan breve como eterno, que quedará grabado en la memoria colectiva. Con su declaración, Nevin también planteó una pregunta inevitable. ¿Cuánto peso puede cargar una persona antes de decir basta? Porque más allá de las circunstancias concretas, lo suyo fue una confesión universal. Cualquiera puede reconocerse en esa necesidad de disculparse, de cerrar heridas, de aceptar lo que no se puede cambiar. Y en ese espejo, muchos encontraron un pedazo de su propia historia. Ese es el motivo por el cual sus palabras trascienden lo personal.
se transforman en algo que pertenece a todos. La sensación que quedó fue la de una liberación, no solo para ella, sino para quienes la escucharon. Como si al pronunciar, lo siento mucho, hubiera abierto la puerta a un cierre colectivo. Un cierre que no significaba olvido, sino aceptación. Y en esa aceptación, la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque incluso en el adiós, puede haber semillas de esperanza. Nevin, sin proponérselo, dejó una lección que resonará por mucho tiempo. Sus últimas palabras fueron un recordatorio de lo esencial. En un mundo lleno de ruido, lo breve y lo sincero adquieren un valor incalculable. No se trató de un espectáculo ni de una estrategia, fue un acto humano en su máxima expresión. El arrepentimiento, dicho sin adornos, tiene la capacidad de desarmar cualquier barrera. Y eso fue lo que ocurrió en ese instante. Las defensas cayeron, quedando solo la verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, fue liberadora. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.